martes de paz interior, cómo solucionar conflictos. Eso, ¿cuántas personas? Yo tengo que utilizar eso todo el tiempo porque tengo 80,000, sin exagerar, responsabilidades, situaciones que van dejando paticas, conflictos y cosas. Pero nosotros en la cotidianidad, siempre, todos en casa, con mamá, con papá, con pareja, en el trabajo, en el Transmilenio, en el bus, en el metro, depende de donde tú estés, cuando te estás movilizando con las personas con las que te interrelacionas, cómo a veces se generan conflictos o situaciones que son incómodas y que si nosotros las dejamos pasar, se agrandan. O que no han escuchado esa frase súper coloquial que utilizamos mucho, que hacen una tormenta en un vaso con agua así, en un vasito que es así, esta vaina, el tsunami, o sea, un tsunami se queda en pañales. Pues sí, de eso se trata este video hoy en mi martes de paz interior, de solucionar conflictos. ¿Cómo solucionar conflictos? Bueno, tenemos que entender que para que no haya un conflicto debe generarse una empatía, pero esa empatía, ¿de qué tipo es? Yo creo que nadie se ha puesto a pensar en si yo me enojé con fulano, con sutana, con mengano, perencejo y sutanito, es que la empatía y la emoción y la cosa, no. Pero sí lo tenemos. Si yo empiezo aquí en mi cabecita a tener unos tipsitos, unos parámetros, creo que se nos va a mejorar muchísimo la vida. Entonces, hay que aclarar, hay una empatía cognitiva, que es cuando yo digo, tiene sentido lo que Mónica me dice, tiene sentido lo que fulanito, tiene sentido que haya ocurrido esto, pero ahí desde donde lo estoy hablando, desde el raciocinio, desde donde yo me pongo a analizar, muestre a ver, si Mónica me dijo eso, es por tal y por tal, bueno, tiene sentido. Así de sencillito. Y está la empatía emocional. ¿Cuál es esa? Es la que nos falta a todos, porque todos racionalizamos. O sea, nosotros para racionalizar somos los mejores. Además que cuando racionalizamos, o sea, cuando usamos la empatía cognitiva, tenemos un problemita y es que nos tomamos personal o proyectamos. Bueno, ahí se desprenden otra cantidad de factores que les voy a ir enseñando poco a poco. Pero en la empatía emocional es cuando yo me pongo los zapatos de la otra persona, cuando yo me permito, esto va a sonar redundante, cuando yo me permito sentir como siente la persona, un poquito, ven que suena así como medio raro, pero es la realidad, es permitirme ir un poquito más allá. Entonces, hoy les voy a enseñar y voy a aprender yo, porque igual yo estoy practicando mucho esto, es a desescalar con compasión, a desescalar, empiecen a integrar esa palabrita en su psiquis, en su mente, aquí en esta fábrica, vamos a desescalar situaciones, ese es el objetivo, vamos a desescalar para que nosotros bajemos, como cuando tú tienes una bomba, un globo, y le empiezas a sacar el aire, eso es desescalar. Escalar es subir, desescalar es bajar la escalera, sacarle el aire a ese globo, y ese globo que va aumentando, ¿a ustedes no les pasa? A mí sí, que a veces como que empieza una situación y de esto así, como que yo voy viendo, y se va agrandando. Entonces aquí es empezar a sacar el aire, empezar a bajar la escalerita. El primer tipcito, la verificación. Aquí es importantísimo, yo lo utilizo todo el tiempo. ¿De qué se trata? Hacer un resumen de lo que esta persona nos está diciendo. Entonces, ¿yo cómo lo hago generalmente? Yo Aida Luz Valencia, ustedes lo pueden hacer a su manera, pero yo, Mónica, tú me estás queriendo decir bla, 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 bla. Tú me estás queriendo decir que el elefante rosado se bajó por la escalera y me partió la porcelana y que tú, eso me estás queriendo decir. Entonces, Mónica, sí, eso fue. O Mónica dirá, no, yo nunca te mencioné un elefante rosado y yo no sé de dónde sacas tú que se rompió una porcelana. Yo a ti lo que te estaba diciendo es que se me rompió la porcelana que me habían dado, que era de tal y de tal y de tal. Entonces, ahí nos toca hacer un resumen. Yo les estoy colocando ejemplos que son un poquito tontos, pero es para que ustedes entiendan un poco como este proceso que es muy importante. Primero, verificación, hacer un resumen. 2, validar
la emoción, validar la emoción frente a esta persona. ¿Por qué tiene sentido frente a nuestros ojos? Entonces, tú, o sea, me estás diciendo que estás mal, Mónica, tú me estás diciendo que estás súper triste porque se te rompió esa porcelana. Y yo fui fui insensible ante tu situación y no le di la importancia necesaria y eso te hizo sentir que yo no te pongo atención. Es el ejemplo. Ahí seguimos con el mismo ejemplo. Esta porcelana la rompimos porque vamos a entender qué es lo que pasa. Entonces, aquí es validar frente a esa persona, no decirle, no, pero es que qué estupidez, llorando por una porcelana rota. O sea, eso me pareció estúpido. Imagínense qué va a pasar en la psiquis de Mónica, en su emocionalidad, en su sentir. Eso es importante, que de pronto lo que para mí es una bobada, para ella fue muy importante y mi reacción la afectó muchísimo más. Cuando yo hago esta validación emocional, cuando yo acepto, reconozco los sentimientos de esta otra persona, estoy validando su sentir, su sentir. Porque aquí cuando yo hablo, vamos a validar nuestros yo con mi verificación estoy validando lo que yo pensé o sentí. Y cuando yo le pregunto a esa persona y me doy el ratico de esperar y reconocer el por qué es importante para esa persona, qué fue lo que se detonó allí, validar eso en ella, ¿qué va a pasar? Que la persona se siente escuchada, se siente importante. Entonces ya Mónica decirá, bueno, a ella sí le importó, pero hubo un malentendido, pero ella sí le importó mi porcelana o sí le importan mis sentimientos, independiente porque a la larga de pronto el elefante que se rompió o la porcelana que se rompió no era tan importante, sino la reacción que se dio en el momento que generó esta hecatombe. Es súper importante que lo tengamos en cuenta porque así la persona se va a sentir escuchada. Y el tercero, súper importante, coherencia entre lo que decimos y lo que mostramos con nuestros gestos, nuestro cuerpo, el lenguaje no verbal. Porque, por ejemplo, yo le voy a decir a Mónica, ¿a ti te afectó tanto que se te rompiera esa porcelana? Entonces, ya ahí yo le estoy dando como más alimento para que se sienta más mal. Ojo que cuando a nosotros no nos dan, cuando yo no le doy a esa otra persona lo que está pidiendo, puede magnificar, aumentar, exagerar mucho sus emociones y el conflicto se va a agrandar muchísimo más. Entonces yo tengo que ser súper respetuoso, lo que vuelvo y reitero, lo que para esa persona es muy importante, si para mí no lo es, al menos manejarlo con el respeto, para no agredir con mis gestos a esa persona. A veces aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que no necesariamente la otra persona nos está contando o nos está diciendo algo porque quiera que yo lo aconseje, que yo le diga. De pronto solamente quiere ser escuchado. Entonces es importante que aquí nosotros, para hacer este cierre, tengamos en cuenta o tengamos presente preguntar qué necesita, que si quiere su opinión, que si quiere un consejo y no que nos pongamos pero Mónica, ¿cómo se te ocurrió dejar esa porcelana ahí? ¿Por qué no la dejaste en otro lado? Y si era tan valiosa, ¿por qué no la habías guardado? ¿Y por qué la dejaste atravesada? Y si yo me voy a poner a sermonear a Mónica y a cantaletearla, de verdad, del vasito, el tsunami se nos queda chiquitico de todo lo que yo voy a armar, porque para ella el sentir y sus emociones son lo importante. Entonces en ese momento nosotros tenemos que practicar la empatía emocional. Siempre recuerden, pónganse los zapatos de la otra persona, aprendamos a escuchar, aprendamos a aportar cuando es necesario. A veces solamente esa persona necesita que estemos ahí. Bueno, hasta aquí llegó este tema maravilloso. Espero que les sirva para solucionar conflictos en la casa, en el trabajo, con los amigos, con todo el mundo. Recuerden, recomienden mi canal Aida Valencia con Y, mi fanpage y mi página en Facebook Aida Valencia con Y. Twitter e Instagram Aida Sanación con Y. Y recuerden, nadie es salvador de nadie. Un besote.